Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Observatorio Internacional. Marco Romero, su anfitrión, entrevista a académicos de la región y el mundo sobre temas estructurales y de coyuntura. Bienvenidos. Buenas noches, estimados oyentes y aquellas personas que ven este programa por YouTube. Bienvenidos a una nueva versión de su programa Observatorio Internacional, que se transmite por la radio de la Universidad Andina Simón Bolívar, Voz Andina Internacional. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar una vez más y agradecemos la presencia del profesor e investigador titular de la Universidad de La Plata, don Julio, en análisis básicamente de Asia y de China en particular. Lo vimos en un programa anterior, si ustedes recuerdan, en que conversamos muy brevemente, en realidad en esta ocasión, sobre un libro que publicó a fines del año pasado, que se llama China y Estados Unidos, choque de gigantes. El tema que trata en ese libro me parece, y lo recomiendo mucho porque es un texto muy bien escrito, con una cantidad grande de evidencia empírica, de estadísticas de respaldo, y con unas perspectivas muy, muy interesantes que están ganando cada vez más interés, no solo para América Latina, sino para todo el mundo. Entonces, yo creo, y por eso lo hemos invitado y le agradecemos una vez más por comparecer a este programa en el cual vamos a, en primer lugar, examinar algunos elementos relevantes de su texto, utilizar ese pretexto para señalar algunos elementos y reflexionar sobre el tema de las relaciones entre China y América Latina, que es un tema también que adquiere particular relevancia en el momento actual. Y aterrizaremos finalmente en algunas reflexiones que le pediremos al doctor Cebares sobre un poco las perspectivas más específicas en el caso de Argentina con el cambio de régimen que se ha producido en estos últimos días. Entonces, repito, tenemos a Julio Cebares analizando en la primera parte su libro Choque de Gigantes, Estados Unidos versus China y la reglobalización. Bien, muchas gracias, bienvenido al programa, te damos un saludo inicial. Hola, buenas tardes, buenas noches. Gracias por invitarme. Es un placer estar con vos, charlar con vos y comunicarme con los colegas de Ecuador y de donde se vea este programa, porque siendo online y YouTube puede ser visualizado en muchos lados. Así es, bueno, muchas gracias, Julio, muy amable. Sí, en realidad, lo que me parece muy interesante de la perspectiva que usa Julio es que no se queda como mucha literatura, más bien de la corriente principal, en la guerra comercial, el choque tecnológico y los elementos de choques geopolíticos en torno a Taiwán, etcétera, sino que los coloca en una perspectiva de más largo plazo y básicamente en el tema de de choque hegemónico, de una disputa hegemónica. Sin embargo, y ahí por ahí estaríamos el diálogo, hace unas diferenciaciones que me parecen muy interesantes. Entonces, la primera, o sea, este choque entre una potencia ascendente, muy rápidamente ascendente, como es China, y una potencia declinante con un ritmo que a ratos se acelera, a ratos se detiene, no es nuevo en la historia, y tú lo señalas en tu texto cuando lo sitúas en la relación a procesos similares desde el siglo XV para acá. Sin embargo, me parece que tú visualizas algo diferente en este proceso que estamos viviendo. Y en particular el choque
entre esta potencia ascendente China y la potencia declinante Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, acá hay una, primero un criterio metodológico. En la historia hay similitudes entre muchos procesos históricos, relaciones internacionales, modelos de desarrollo, pero siempre en cada proceso, en cada país, en temas de desarrollo económico, de relaciones con el resto del mundo, hay particularidades, singularidades muy fuertes que tienen que ver con su geografía, su cultura, el momento histórico, su situación política interna. Me parece que desde que comenzó el capitalismo moderno, nosotros hemos visto, o bueno, ahora lo leímos porque no es que vivimos desde el principio del siglo XIX, y bueno, ya situar, por decir, ya cuando la revolución industrial madura, el ascenso de Gran Bretaña, Inglaterra en el primer podio mundial, los países van algunos cediendo hegemonía, otros avanzando, etcétera. Y creo que una gran diferencia que se produce ahora, todos esos países eran capitalistas, países que nacen al capitalismo moderno, primero, segundo, tercero, Japón a fin del siglo XIX, una experiencia verdaderamente alucinante, pero todos eran capitalistas. En la segunda posguerra se presenta una competencia hegemónica, pero entre un bloque de un gran poder político por su proyección y por su repercusión política en todo el mundo, donde había, digo, la Unión Soviética, había partidos comunistas muy fuertes y partidos socialistas que aceptaban o tenían una cierta proximidad con el modelo soviético, aun cuando se criticaba mucho las características específicas del autoritarismo, bueno, todo lo que tiene que ver con el estalinismo. Pero esa potencia no tenía una capacidad económica relevante, tenía capacidades tecnológicas en algunos temas puntuales, tanto militares como civiles, tenía un enorme tamaño ya después de la segunda posguerra, un acceso a recursos de enorme amplitud por su, digamos, casi ocupación de los países de Europa del Este, del mantenimiento bajo el poder soviético de los países de Asia Central, que ya estaban bajo el poder del zarismo, y el nuevo poder soviético no los liberó, no los independizó, sino que los mantuvo, pero aún así no tenía una gran capacidad económica, tecnológica, y se produce todo un proceso que me resulta muy interesante, pero ahora no es el momento, pero el poder era básicamente militar y político. Eso entra en crisis por cuestiones internas al desarrollo económico de la Unión Soviética y de la guerra que se establece a partir de la ofensiva que lanzan Estados Unidos, Inglaterra, otros países, a partir de la década de los 80. Y bueno, capitula, que colapsa la Unión Soviética como sistema. La novedad ahora con China es que es un sistema diferente, es un sistema que siempre genera problemas de interpretación, encuadramiento. Los chinos le llaman socialismo con características chinas, porque es un socialismo. Teóricamente mantiene el socialismo, el monopolio del poder de un partido comunista, toda la organización centralizada, etcétera, pero le ha dado lugar a partir de la reforma del 978 al capital privado chino y extranjero. Entonces China se ha convertido en un gran polo de atracción para las inversiones de las grandes corporaciones, de empresas privadas chinas, etcétera, y todo eso ha contribuido a un enorme desarrollo con unas características duales. Por una parte está la ganancia, la concentración, enorme concentración capitalista, grandes diferencias sociales de ingresos que se acrecientan a medida que los sectores más dinámicos crecen y acumulan capital, riqueza, pero también con una lucha contra la pobreza que
que ha derivado a fin de este año, del año pasado, en que el gobierno chino declara abolida la indigencia, ¿no? La pobreza extrema, eso a partir de una serie de planes que han llevado las autoridades en todo el país por varios años. Yo prefiero llamarlo a este sistema más bien el capitalismo con características chinas más que el socialismo, porque el sistema, bueno, es un sistema basado en el capital privado, capital del Estado, pero más allá de la polémica sobre las denominaciones, el hecho es que nosotros tenemos acá una economía mixta cada vez más poderosa que irrumpió fenomenalmente en la escena económica, primero vendiendo productos baratos, después cada vez más complejos, ahora lo vemos compitiendo en tecnologías de punta. Las sanciones, por ejemplo, que puso Estados Unidos sobre temas de productos tecnológicos, estimuló, como era muy previsible y muchos lo han dicho, la sustitución de importaciones, la investigación endógena para lograr mantener el crecimiento, mantener la productividad, pero ya con productos locales respondiendo a criterios de seguridad nacional. Estados Sí. Unidos, por su parte, bueno, también uno ve la composición de la producción, la composición del comercio internacional, ha tenido un progresivo retroceso. El dólar, a principio de la segunda posguerra, era la divisa absolutamente Dominante. hegemónica. Estados Unidos el dólar era convertible en dólares, en oro, y Estados Unidos tenía la mitad de las reservas de oro del mundo. Eso se fue desdibujando y ahora tenemos otras divisas, el euro, que tiene también su lugar, no muy destacado, y el surgimiento también del renminbi, el yuan, que también está empezando a ocupar lugares en los intercambios internacionales, especialmente en Asia. Eso es todo un tema Sí. especial. Sí, perdón, dejemos la parte monetaria y la guerra Sí, monetaria que a mí me encanta y allí vamos a sí, asignarle una parte más importante. Pero antes de pasar a eso, o sea, viendo en perspectiva histórica y solamente con la experiencia de la hegemonía británica, el paso a la estadounidense y ahora lo que estamos contemplando. O sea, sí, tú tienes razón, pero tú mismo lo has dicho, nominalmente dice que es el socialismo chino, pero tú lo denominas capitalismo con características chinas. Pero el punto es que en todos los casos de sucesión hegemónica hubo un proceso bastante similar al actual en términos de que el proceso se desarrolla primero en el plano productivo y comercial, luego pasa al financiero y monetario bueno, y finalmente se resuelve por las armas y por el conflicto. Entonces, eh, y tú destacas mucho o como un argumento central para explicar el por qué el actual momento es diferente, por los niveles de interdependencia generados entre los países del mundo en general, no, y incluso entre China y Estados Unidos también. Y eso lo claro. desarrollas ampliamente. Entonces, una pregunta, ¿no es que eso mismo existía antes, pero con grados y niveles de menor profundidad? Sí, eso existió porque desde el inicio del capitalismo, al desarrollo del comercio, después el desarrollo de las tecnologías, la incorporación del vapor a la navegación, de los cascos de acero, todo eso abarata el comercio, más las acciones políticas militares de las potencias europeas se extienden. Ya en el Manifiesto Comunista, 1848, Ajá. Marx y Engels dicen que ya no me acuerdo la cita textual, pero la idea es que ya el capitalismo no es nacional, es mundial, Así es. ya el estado de acumulación ya es mundial. Lo que pasa es que el grado ya en ese momento la interrelación era más comercial. Desde fin del siglo XX se hace una interrelación cada vez más basada en las inversiones externas, ¿no? También los capitales, ni bien rebasan
la capacidad de realizar sus ganancias en las fronteras nacionales, se van al exterior, entonces se hace una relación y después, como vos decís, también la financiera. Entonces, y eso avanza. Lo que pasa es que ahora esto avanzó progresivamente, pero si uno avanzó hasta el Primera Guerra Mundial, se interrumpió el proceso de intercambio entre el fin de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra, inicio de la Segunda, 20 años muy caóticos de cortocircuitos, estorbos en el comercio internacional, las finanzas internacionales. Hay una vuelta a los capitalismos nacionales relativa. Y esto después se retoma la interrelación a partir de la segunda posguerra y se acelera en la década de los 80 con las políticas de apertura económica, de apertura financiera, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos un nivel de interrelación comercial, de comercio basado en inversiones, porque ya no es solamente que un país le vende a otro, sino que va una corporación a otro país y ahí produce y desde ahí exporta, como sucede, y cada producto que hace tiene componentes de un montón de países diferentes, que son proveedores. Por eso el COVID causó tanto problema, porque de pronto se cortaron las redes de proveedores y se paralizaron montones de actividades. Por eso ahora hay toda una... Ahora, relación a Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos fue perdiendo lugar en el comercio, en la producción, etcétera, pero todavía es un país muy grande, está en la vanguardia tecnológica de muchas cosas. Ahora siempre ahí, cada tanto aparecen artículos. Y bueno, Estados Unidos sigue a la delantera, China sobrepasa a Estados Unidos, entonces bueno, hay lugares donde China lleva la delantera, aparentemente en inteligencia artificial, en computación cuántica, y donde está atrasado se está adelantando muy rápidamente. Pero Estados Unidos también, porque Estados Unidos está aumentando su inversión en tecnología, sus políticas para atraer capitales, para traer a su territorio producciones, no solo de capitales propios, sino también de empresas extranjeras que pueden adoptar, recibir los estímulos que proponen las nuevas medidas, las nuevas leyes de Estados Exacto. Unidos. El IRA, Inflation Reduction Act, no puede ser Sí. más clara. Hay una cantidad de recursos que los Estados Unidos está poniendo allí para atraer a empresas europeas que vengan a producir carros eléctricos en Estados Unidos o en México. Bueno, pero antes de pasar a esto, tú señalas una cuestión que a mí me parece bien interesante. Es que tú dices, hoy vivimos un periodo en el cual no hay espacio, no hay posibilidad para una hegemonía única. ¿Por qué? Bueno, yo lo que veo, primero, retroceso de Estados Unidos. Cuando vos mirás las cifras de la composición del comercio, la producción, en realidad los que más retrocedieron fueron Europa y Japón, ¿no? El principal, la porción que ocupa China, que avanzó China en la economía mundial, en mayor medida se la sacó a Europa y Japón. Estados Unidos también retrocedió, pero tiene una porción mayor en relación a Europa que la que había hace 20 años o 30. Entonces, y lo que digo es que el poder, que es lo que se observa en las cifras, no es que está cada vez más distribuido en el comercio, una cosa, y en esta cuestión de las redes de producción. El comercio intraasiático, que es un comercio basado en inversiones, como se dice ahora, donde los principales destinos de la inversión asiática es Asia, y el principal destino comercial de Asia en conjunto es Asia, es un 50-60% de comercio intrarregional. El mismo monto que la Unión Europea, que es un proceso de integración gigantesco, complejísimo, el de Europa, pero este proceso asiático se fue haciendo
como naturalmente a partir de acuerdos bilaterales, regionales y de exportación de capitales del occidente Inversiones. hacia Asia y dentro de Asia, ¿no es cierto? Por ejemplo, China depende mucho de la producción de chips, de la fábrica de chips más grande del mundo que está en Taiwán. Entonces, bueno, eso es una cuestión de interdependencia, que siempre a veces la cosa dice, bueno, si China invade este, Taiwán. Taiwán. ¿Qué pasa con la Taiwan Semiconductor Industry Manufacture de Taiwán? Y bueno, es una pregunta. Esta empresa está tratando, está empezando a invertir en Estados Unidos. Eso no es fácil, hay toda una serie de problemas técnicos, no es fácil. El capital no es una valija que uno agarra y se lo lleva a otro lado, así como así. Necesita condiciones para funcionar que en China hay abundantemente y en otros lugares no. Ahora los otros lugares están tratando de crear. Yo creo que por eso, como está tan repartido el poder, es difícil y está, aparte con el enfrentamiento estratégico de dos potencias que además están completamente interrelacionadas, el principal mercado de exportación de China son Europa y Estados Unidos. Así es. Entonces, no es que como la Unión Soviética, que no tenía relaciones, tenía pocas relaciones comerciales. Entonces acá no es fácil decir, bueno, nos agarramos a tiros o los disputamos o los echamos de allá. De hecho, no es el discurso de China. Vemos los sucesivos discursos del gobierno chino, es la ponderación de la globalización, la necesidad de mantener abiertas las fronteras, los lazos, porque China lo necesita, porque China necesita exportar, necesita recibir capitales, necesita exportar capitales también, cosa que empezó a hacer en las últimas décadas, y necesita, porque China tiene una gran vulnerabilidad, como muchos otros países, de ser dependiente de la energía y los alimentos importados, como sucede con Japón, Corea del Sur, países europeos, etc. Entonces, esto es lo que hace difícil que nadie pueda, por lo menos hasta ahora, a mí así me lo parece, que nadie pueda decir, bueno, me desentiendo del otro o tengo la capacidad suficiente como para imponer las reglas de juego. No Sí. es posible. Ahora, tú dices una cuestión y el mismo título de tu libro, tú hablas de reglobalización. Sí, En los últimos 2 años, básicamente desde la crisis del COVID y agudizada por el conflicto Rusia-Ucrania, que entra en una perspectiva más geopolítica, más de largo alcance, pero se habla mucho de este replanteamiento de las cadenas globales de valor, que como tú has señalado, se convierten en vehículos fundamentales del comercio mundial, tanto en la Unión Europea como en América del Norte y sobre todo en Asia, ¿no? En ASEAN y toda esa región. Eh, y entonces se comienza a plantear esas nuevas eh, denominaciones como el reshoring, el friendshoring, el onshoring. ¿Tú crees sí, que la eso desconexión, y la desconexión, no? desconexión. Pero al mismo tiempo surgieron voces desde el propio FMI y de organismos multilaterales. Y ayer o anteayer lo ha dicho Xi Jinping. Y entonces, dos cosas. Uno, como tú señalas, China es una de las grandes ganadoras de la fase anterior de la globalización, que algunos denominan la hiperglobalización, porque ganó con la liberalización comercial, ganó con la liberalización financiera, le apostó a todo eso, fue un enorme receptor de inversión extranjera directa, de la cual aprovechó para extraer tecnología forzosamente o con mecanismos diversos y luego aplicarla, transformarla y desarrollarla todavía más. Entonces, la pregunta es, ¿tú crees que es? Entonces el FMI básicamente lo que alertaba, y eso lo hizo también en estos días Xi Jinping, o sea, alertaba el FMI sobre el alto costo que significaría para la economía mundial una retracción de la globalización o este desacople.
Desacople, y hay esa es la palabra que no me... El decoupling, el desacople, sí. Que desacople. Y después entonces, perdón, y entonces Xi Jinping dijo ayer que China no tiene interés en el desacople, pero o que quiere manejar como quizás en forma negociada. Entonces entiendo que quiere ceder algunas cosas, pero lo que sí no quiere ceder, y eso lo ha reiterado hace 2 días, esto de que jamás va a retroceder en su consideración de Taiwán como una provincia parte de su territorio, y que cualquier intento o doméstico o foráneo por independizarla será absolutamente combatido. Entonces, la pregunta sería, ¿tú crees estas posibilidades del desacople? ¿Crees, cuánto crees en este replanteamiento de las cadenas globales y regionales de valor? Mira, lo que están haciendo Estados Unidos, principalmente, y también China, dicen lo mismo. No queremos romper los lazos comerciales, inversión, etcétera, pero sí vamos a poner trabas para el ingreso o la venta de tecnologías que puedan afectar nuestra seguridad nacional. Los documentos de Estados Unidos y los de China son absolutamente claros en eso, y lo dicen explícitamente las autoridades. Podemos negociar cualquier cosa, pero cuando consideremos que esto afecta a nuestra seguridad nacional, entonces ahí vamos a poner trabas. El tema seguridad nacional es que es tan borroso que puede llegar a incluir cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces es muy amplio, porque cuando se Uh -huh. dice tecnología que puede usarse con fines militares, bueno, cualquier tecnología se puede usar. Una empresa desarrolla un chip, se utiliza para guiar un misil o para hacer funcionar una licuadora, digamos, ¿no? Un auto. Uh -huh. Eso es muy difícil, y aparte no se sabe. Bueno, hago funcionar un auto inteligente, pero ese auto, ¿qué va a ser? ¿Un sedán para pasear por Shanghai o va a ser un tanque de guerra? No lo sabemos. Es imposible de determinarlo, pero bueno, eso queda cuando se detectan cuestiones específicas. Sí, se ponen trabas. Y esto es todo parte de una negociación, porque también en la reciente reunión entre Biden y Xi Jinping fueron todos sonrisas. Los medios chinos notablemente dieron una versión de la reunión de lo más optimista, amistad. Están inclusive los medios, según los comentaristas que están en China, los medios de difusión están bajando el tono anti-norteamericano en los últimos tiempos. Eso no significa que van a resignar el desarrollo de cuestiones fundamentales para la seguridad nacional. Y Estados Unidos también, pero también va a seguir manteniendo, y eso lo dijo explícitamente Estados Unidos, pero vamos a seguir teniendo en cuenta los problemas de seguridad nacional, que son cuestiones que están ingresando también en los criterios de administración y de inversión de las empresas. Ya las empresas, cuando dicen, bueno, invierto acá, invierto allá, vendo esto, están con las antenas paradas, pensando, bueno, pero esto no me va a generar una sanción, y si yo pongo plata acá, dentro de un año se arma una guerra entre China invade Taiwán, hay un conflicto, influye o interviene Estados Unidos, ¿qué pasa con las inversiones? Esa es una cuestión que ahora empieza más un comercio cada vez más administrado, más Uh influido -huh. por criterios estratégicos, no ya solo la tasa de ganancia, que era lo que dominaba Uh en esta -huh. globalización que duró hasta más o menos 2008 o Uh -huh. 2018, según, porque digo 2008, la crisis de Estados Unidos; Así es. 2013 es el ascenso de Xi Jinping, una nueva política exterior, una nueva visión de China en el mundo. Pero antes era a ver dónde ganó más, dónde ganó menos. Inclusive ahora hay una discusión en Estados Unidos, salieron varios artículos, que todo este periodo de aceptar
gozosamente las mercaderías baratas de China, provocó una desindustrialización que afecta a la generación de tecnología, porque el empleo, en primer lugar, la geografía, porque hay sectores que han, muy dependientes de sectores productivos que han entrado en depresión por la pérdida de trabajos y de capitales, pero también la generación de tecnología, porque la tecnología se hace a partir de inversiones, de poner plata, de poner universidades, laboratorios, pero también del viejo sistema que se llama del learning by doing, del aprender haciendo, y donde no hay industria para hacer cosas a partir de las cuales aprender, bueno, se afecta el desarrollo tecnológico. Por eso la reindustrialización de Estados Unidos es vista también por algunos especialistas como una forma de relanzar la competencia, la producción tecnológica. Y hay Pero otro eso, tema. perdón, pero eso tiene futuro, teniendo en cuenta el nivel de costo de la mano de obra en Estados Unidos en términos comparativos con México, y no se diga con Asia. Bueno, hay que ver precisamente, pero también el tema de la mano de obra en las industrias de mayor tecnología tienen una incidencia mucho menor. Una cosa es producir textiles, una cosa es producir partes de algún producto mecánico que se hacen con los tornos o con algún proceso más antiguo, pero otra cosa es producir tecnología. Y digo textiles también en cada una de estas industrias. Hay sectores ultra tecnificados y robotizados que ya donde el costo de la mano de obra es de una incidencia mucho menor que hasta hace pocas décadas. Ese es un tema. Pero lo que me gusta llamar la atención es sobre la dinámica y los diferentes criterios de racionalización y de formulación de estrategias entre el sector público y el sector privado. Los gobiernos ahora pueden hablar, por ejemplo, eso se ve muy claramente en Estados Unidos ahora. El gobierno dice, bueno, ahora no hay que invertir tal cosa, no hay que venderle tal tecnología a Estados Unidos, no hay, a China, no hay que invertir para producir tal cosa en China, pero las empresas dicen, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos, Apple produce en China, tiene ahí con los chips taiwaneses y de otros lados, algunas cosas de Estados Unidos. Dicen, no, no, no nos podemos ir, no nos queremos ir, ya lo dijeron explícitamente, y están ahí. Y a lo mejor las próximas inversiones se van a ir diversificando, pero no es posible. Otro caso testigo notable es la industria automotriz Eléctrica. de Alemania, porque Alemania tiene China un cliente fundamental y tiene grandes inversiones para producir autos de marcas BMW, Mercedes-Benz en China. Y entonces ya los alemanes dicen, bueno, la guerra comercial está bien, pero si no, ¿a quién le vendemos los autos? Y si no le vendemos los autos a nuestro principal cliente, ¿qué hacemos? Colapsamos y todos nuestros obreros, nuestra estructura social, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto va cambiando también. Hace poco salió un comentario que dice que hay un cambio. Es interesante esto, porque como los cambios de mentalidad cambian el mercado, ¿no es cierto? Uno dice, siempre la economía convencional, neoclásica, clásica, tiende a pensar todo en términos de producto, beneficio, márgenes, etcétera, costos. Pero las tendencias cambian también en el mercado y cambian los impulsos productivos. Hay un libro magnífico, estoy releyendo ahora, que lo usé hace más de 10 años para un libro que hice, que sobre historias de crecimiento, que el libro este es de Laia Greenfield, una socióloga
estadounidense, y lo publicó en el 2000, se llama The Spirit of Capitalism, el espíritu del capitalismo, que para ella es el nacionalismo, específicamente el nacionalismo económico. Y hace un análisis de montones de casos de cómo, según su teoría, el nacimiento de un espíritu nacionalista propulsó la actividad económica, ¿no es cierto? Eso es absolutamente claro, obvio, cuando uno lee un poco sobre el lanzamiento de Japón, inclusive sobre el desarrollo en el siglo XIX de Alemania, una vez unificada a partir de 1871. Pero bueno, y en otros lugares también. Pero bueno, a lo que yo iba, pero es que no me desvié, pero me amplié, que una nota decía que en China, por cuestiones de la difusión del nacionalismo, inclusive entre las capas medias y altas, que son, según algunos analistas, el principal soporte del Partido Comunista, porque es el que les dio la posibilidad Mejor en condiciones de vida. y de inversión y de ganancia, ¿no es cierto? Pero hay un cambio de preferencias de marca, y hay un creciente avance de las marcas chinas, que tiene que ver también con un aumento vertiginoso de la calidad de las chinas, y sobre todo en el campo de los vehículos eléctricos. Y eso le está afectando a Alemania, porque hasta hace poco, decía el comentarista, y eso lo vi yo, un par de veces que fui, veía pasar los BMW, los Audi, ¿cómo se llaman? Los Mercedes-Benz, la plata que salía por las orejas, y ahora parece que hay en los últimos años una creciente presencia de autos chinos. Y esto, bueno, ya un factor político que tiene que ver con el enfrentamiento estratégico y el desarrollo de los nacionalismos, o la reaparición de los nacionalismos defensivos y ofensivos también en los países, cambian las condiciones del mercado. Sí, ahora, tú señalas una cuestión que a mí me parece muy interesante, que me parece que sería bueno o ampliarla, te solicitaría que nos ayudes en eso, y es el tema de que cómo, o sobre todo desde fines de los 80s y en los 90s, China apostó por impulsar su presencia mayor en los mercados financieros, con una serie de medidas de liberalización, de reducción, de permitir bancos privados o semiprivados con un capital estatal también, la flotación controlada del renminbi, etcétera. Entonces, esas medidas apuntaban claramente, explícitamente lo dijeron, a posicionar a su moneda como una moneda clave, como una divisa internacional, y en parte lo lograron. Pero, detallas tú ahí, me parece muy interesante esta sección, cuando tú hablas de que esos avances se quebraron de alguna manera, y que lo que pasó para el capitalismo principal en 2008, para el capital financiero chino, ocurrió en el 2015, 2013-15, y que eso frenó esos intentos de internacionalización del renminbi, y que de hecho están manejándose hoy en forma mucho más prudente. Eso me gustaría que desarrolle. Sí, bueno, pasó, hay lo que vos haces, hay una idea en mucha gente que todo lo que hacen los chinos es genial, que el gobierno sabe todo, que tiene una omnisciencia y omnicapacidad, que como que maneja el auto y dice vamos para allá, vamos para allá. Y no, la gente a veces se equivoca por ignorancia o porque apuesta que va a pasar esto. Y los chinos quisieron en el 2014-15 desarrollar el mercado bursátil para que hubiera una nueva fuente de financiamiento. Es decir, para que las empresas encuentren plata emitiendo acciones en la bolsa
y no no solamente pidiéndole Correctamente. plata a los bancos, o que emitan, por ejemplo, puedan emitir títulos de deuda privada que después se coticen en la bolsa y así se genere una nueva forma en una diversificación, modernización, sofisticación del sistema del mercado de capitales. Pero ¿qué pasó? Para estimular la inversión ofrecieron créditos para inversores y se armó una bola de demanda también con inversores muy chicos, todavía no hay un desarrollo, no había en ese momento de grandes inversores institucionales, fondos de inversión que son más estables, más sabios, una avalancha de inversiones, se generó una burbuja en la bolsa, esa burbuja explotó y eso llevó a una salida de capitales, una pérdida de reservas, nada que afectara radicalmente la economía china porque tiene una cantidad de reservas y una cantidad de capitales enorme. Pero sí En también cuánto está ahora las reservas? ¿Ya pasó de los 4 billones? no, están en 3.000 millones y un poco más. Pero a partir de ese momento hubo una caída, después recuperación, y están más o menos en ese terreno. Y la bolsa de China, uno mira por el índice bursátil de la bolsa de Shanghai o Shenzhen, Shanghai es la más grande, que están todavía un poco por arriba del 2015. Ya. Es decir, que hubo un desarrollo relativo. Y en ese momento también comenzó toda una política explícita del Banco Central de promover la internacionalización del renminbi. El renminbi entró en la canasta de monedas que decide Ujú. la cotización de los DEX en el 2016. Ahí se convirtió en una moneda internacional porque ya en la medida en que están los DEX puede ser utilizada para cancelación de deudas con el FMI, etcétera, una serie de cosas. Pero esto entonces empezó a avanzar la utilización del renminbi y eso se ve en una mayor participación en las reservas de los bancos centrales, una mayor participación en las transacciones que están registradas por la empresa que se llama SWIFT, que es una empresa que Así tiene es. clearing y registro de transacciones, una empresa privada Ujú. internacional donde se lleva la mayor cantidad de la contabilidad de esas transacciones, pero si bien avanzó, la participación todavía es muy reducida. De Ujú. todos Sí, modos, perdón, ahí yo vi tu artículo, perdón, de septiembre de este año, ese sobre el uso internacional del renminbi y sí, la pregunta que te planteas si desplaza al dólar. Me parece muy interesante eso porque, no sé, intuyo y te pregunto, que como que tú, o coherentemente con esto que dijiste antes, de que no hay espacio para una hegemonía única, entonces que va a haber un poder más descentralizado, que en teoría de las relaciones internacionales se dicen, los autores norteamericanos clásicos dicen, eso no puede durar, porque los poderes van a aliarse, van a coaligarse y van a chocar para definir quién finalmente se impone. Pero bueno, eso dejémoslo aparte. Entonces, tú señalas, me parece que tiendes como a eh, reconocer, sí, que ha habido una reducción relativa del peso del dólar y del euro en las reservas, en el comercio, pero como hemos visto en este último año, sobre todo, han habido segmentos relativamente importantes del, del mercado que están saliendo del dominio del dólar. El comercio de Arabia Saudita, el comercio de Rusia, el comercio petrolero de algunos otros países del Golfo, o China que está exigiendo transacciones con el renminbi, las iniciativas que se mantienen en el campo de los BRICS, como que tú tiendes a reducir el impacto de esos procesos y terminas tu artículo de septiembre diciendo, bueno, vamos a tener un mundo de múltiples monedas, entre las cuales seguramente estará el renminbi, pero el dólar seguirá prevaleciendo. Eso es. ¿Cómo ves tú el futuro? yo digo, no hago predicciones del futuro porque lo más que puedo hacer
mi modesto conocimiento, creo que, porque te imaginas, vos te pasará a vos, pero a mí como economista y como periodista me han preguntado siempre, bueno, acá en la Ujú, Argentina la pregunta típica es, ¿a cuánto va a estar el dólar el mes que viene? ujú. Y hay gente que dice, sí, va a estar acá. Es decir, la respuesta correcta es decir, no tengo la menor idea, Así es, porque coincido. es así. Y esto pasa. Entonces, bueno, lo único que yo puedo hacer modestamente es agarrar las estadísticas disponibles y ver cuál es la participación de la moneda china en las transacciones Mm, internacionales, etcétera. muy modesta, sí. Hay un aumento, por ejemplo, los swaps, que nosotros en la Argentina tenemos un swap, el Banco Central, y una parte fue utilizada para hacer pagos al FMI, para comprar mercaderías chinas, etcétera. China hizo una política de swaps muy activa con muchos países, no es solamente China, Estados Así es. Unidos, Europa también hacen esa política, pero China se lanzó a promover eso, sobre todo en lo que ella quiere conquistar como área de influencia, los países de menor desarrollo, en una estrategia, un enfoque similar a la ruta de la seda, ¿no es cierto? Así es. Este, y eso hace que, bueno, en la reserva de los bancos empiezan a aparecer renminbi y se pueden utilizar también con determinadas condiciones, pagando interés y todo eso, es otra historia. Pero eso está y eso lo hizo. Y lo que sí está sucediendo bastante aceleradamente, primero algo que ya está comentado así, y yo personalmente no pude encontrar cifras específicas, decir, bueno, hay una estadística tal que dice que esto, pero sí hay comentarios aquí y allá desde hace años que la utilización del renminbi es importante cada vez más en las transacciones intraasiáticas. Y Ujú, eso es sí, yo también he lógico oído. porque el comercio intraasiático es muy grande y el principal núcleo de ese comercio y de esa corriente de inversiones es China. Entonces es lógico que, qué sé yo, Corea del Sur o países que tienen un gran comercio con China tengan algunas transacciones en renminbi sin tener la necesidad de pasar del dólar aquí a allá. Como acá, Ujú, si tiene acceso a una empresa, tiene que importar desde China, los chinos aceptan el pago en renminbi y el Banco Central tiene el renminbi, se los pido y pago con eso en vez de comprar dólares que después hay que cambiarlos por eso. Es un tema inclusive de costos de transacción, de así reducción es. de costos de transacción que es uno de los motores que impulsó la creación de la moneda europea. Pues también Ujú, una tan grande interacción de transacciones económicas, comerciales, financieras, de inversión, que tenía su razón de ser tener una sola moneda y no andar cambiando de aquí para allá. Entonces, esto está sucediendo y esto se aceleró también después de la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones de Estados Unidos, porque los países que tienen sus reservas en dólares y tienen algunos de esos dólares depositados o su oro depositado en el Banco de Pagos Internacionales o en la Reserva Federal, o sus dólares depositados o convertidos en algún instrumento de deuda de Estados Unidos, etcétera, y son más vulnerables a las sanciones por monetarias de Estados supuesto. Unidos. Entonces ya el diversificar su canasta de moneda en las transacciones y en los tesoros, tanto públicos como Ujú, privados, es una medida de seguridad. Y como de vos decís, prudencia. esto se está desarrollando en el comercio, inclusive yo señalo en el artículo un caso que detecté, el único que encontré, pero un acuerdo entre la petrolera francesa Total y sus eh, actividades en un país petrolero este, del Golfo, no me acuerdo si era Dubái o Qatar, para su comercio con China, hicieron un acuerdo de comerciar en yuanes, porque Ujú, seguramente Qatar, la Total puede cobrar en yuanes y después comprar cosas
que comprar en China o en otros lugares con yuanes. Entonces, el uso, y parece que en las transacciones entre Rusia y China sí ya hay una creciente utilización en su comercio Así es. bilateral de yuanes, ¿no es cierto? Lo cual es Además de que perfectamente... mantienen una buena parte de sus Ah, reservas ¿Podés, en oro, ¿no? podés repetir Han porque estado se muy trabó? activos en el mercado del oro, tanto China como Rusia. Marco, ¿podés repetir porque se trabó Sí, el yo sonido? decía que en esos países que tú señalas, Rusia, eh, China, han sido muy activos en los mercados del oro en los últimos años también. Tienen una buena parte de sus reservas en oro, ¿no? Sí, bueno, Rusia es un productor histórico de oro, ¿no es cierto? Y bueno, yo mencioné el sistema SWIFT de registro Y lo de cambiaron ahora, ¿no? transacciones y China hizo su propio registro que por ahora es chico, pero está recibiendo cada vez más registro de operaciones en las transacciones que se hace. Y esto es un proceso, digamos, es lógico, seguramente lo menciono en la nota porque lo tengo en la cabeza, que en la medida en que China gana posiciones en la economía internacional, y esto va a seguir sucediendo, porque Ujú. eh, aunque crezca menos, va a seguir creciendo más que Estados Unidos y que Europa. Entonces, va a tener cada vez más participación, más importancia, y por lo tanto su moneda se va a desarrollar más. Pero ¿qué pasa? En la historia monetaria está registrado que, por ejemplo, el euro cuando salió también por ahí iba a reemplazar al dólar. Pensemos Ujú. que la economía de la Unión Europea, y más cuando estaba eh, eh, el Reino Unido, es una economía, ahora está un poco más para abajo, tendría que fijarme, pero similar a la de China. Si uno cuenta la Unión Europea, es Como un todo. de conjunto que tiene cierta racionalidad, hacerlo, tenerlo en cuenta, y como la economía mayor del mundo, o la segunda después de Estados Unidos, o ahora la tercera, pero ahí. Ujú. Entonces, y decir, bueno, una moneda de esta zona, aunque no todos los países de la Unión Europea están en la zona euro, pero Ujú. va a desplazar al dólar. Y no sucedió así, la participación del euro sigue siendo reducida. Así es. Japón, en su momento de auge, de valorización de su moneda, también y inclusive Japón intentó lanzar también una política de internacionalización del yen para difundirlo así, pero no tuvo éxito, más que nada porque a partir del 89 entró en una crisis de Una estancamiento, deflación. Ujú, etc. ujú. Entonces, por eso el futuro, siempre cuento esta anécdota por ahí, la otra vez la decí yo, a fines de los años 60, cuando yo empecé a interesarme por la economía, ¿no? Lo que se hablaba en los círculos del pensamiento crítico, digamos, era la crisis de Estados Unidos, el declive de Estados Unidos, del Así es. capitalismo, no solamente la crisis del dólar a partir del 71. Dios mío, bueno, han pasado ¿cuántos? 50 años, y seguimos hablando de la declinación de Estados Unidos y del dólar. Y hasta la crisis del 2008, Estados Unidos estaba ahí en el pináculo del triunfo en la globalización neoliberal. Así es. Tienes mucha La razón, vida B. cambia. Ahora, Ahora antes de recuerdo pasar eso, a un par de preguntas sobre el caso de Argentina, quisiera preguntar, el caso de sí, Argentina. no sé si me escuchas. Sí, Sí, el sí, punto es, ajá, antes de pasar a unas preguntas, un par de preguntas sobre Argentina, yo te quería preguntar, me parece que tú de todas maneras tiendes a bajarle las tintas a la importancia de la guerra comercial y de las sanciones y de la elevación de los aranceles
y de estas restricciones comerciales entre China y Estados Unidos, porque tú dices, en el espacio de ASEAN hay países que compiten, Corea, digamos, Corea está fuera de ASEAN, pero es ASEAN más tres, con Corea, Japón, China, y comercian, e invierten y generan redes de producción, etcétera, a pesar de que tienen diferencias geopolíticas importantes. Entonces me parece como que tú dices, esto se va a superar, no van a expandirse más las, eh, la importancia de esas contradicciones, ¿es verdad? Y bueno, eso no lo sé. Aparentemente, digamos, las fuerzas del capitalismo privado van a impulsar, ya lo están haciendo, el interés estratégico de los gobiernos también, de los estados, que son cuerpos gobernados por alguien, este, está en esto que dice Xi Jinping, Biden, que no se rompa la globalización, más administrada, etcétera. Pero también hay temas, por ejemplo, que muestran la complejidad de la situación. China y la India participan en los BRICS, Así es. pero tienen a su vez cada vez más conflictos Alineamientos fronterizos, distintos. porque en los dos lugares, en los dos países, hay gobiernos cada vez más nacionalistas y cada vez más agresivos. Uno lee un poco ahora como la India está de moda, leer artículos sobre lo que es Narendra Modi y su política y el Bharatiya Ujú. Party, etcétera. Es de un nacionalismo cerril, antimusulmán, bueno, antichino, por supuesto. Y eso puede generar, tenemos toda la red asiática, pero resulta que la penetración o los avances de China en el Mar del Sur están, que ella reclama para sí, de una forma, a mi juicio, no puedo opinar de eso porque no es mi tema, pero cuando uno ve que una potencia se mete a reclamar un lugar en un territorio que queda a varios miles de millas de su costa, le suena un poco raro, pero eso ya les creo rispideces con Vietnam y ahora cada vez más fuertes con Filipinas, que está consolidando su alianza con Estados Unidos. Pero también tenemos el caso de Australia. Australia, en un momento con un gobierno, inició una política anti-China, China le puso sanciones, Australia le puso sanciones, bla, 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 pero cambió el gobierno y Australia está recomponiendo, y porque Australia necesita vender carbón, necesita vender otras cosas, China necesita comprarlo. Entonces, estas cosas escapa a mi comprensión. Lo único que siempre pienso, esto que pasan cosas, hay anuncios de catástrofes que nunca suceden y anuncios de crecimientos y cosas que nunca fueron previstas, como la de Japón o la de Alemania en la Segunda posguerra, y ni que decir la de China o la de Corea del Sur. O Si la de uno va Vietnam ahora. la de Ujú. Vietnam ahora, uno de los países de mayor crecimiento con... Entonces hay todo, el escenario está muy Muy movido. fluido, porque Ujú. aparte ese es el tema que me interesa también subrayar, que las potencias intermedias e inclusive chicas, países chicos como Vietnam, de pronto surgen y toda Así es. esta movida de relocalizaciones beneficia a otros mercados, también por ahí va a beneficiar a México, o ya lo está haciendo. Entonces, bueno, estamos en un proceso, a mi juicio, muy fluido y también muy riesgoso, porque Así es. entre los conflictos de Medio Oriente, de Taiwán, de Rusia, con Ucrania, etcétera, hay toda, acá en cualquier momento a alguien se le escapa un tiro y después empezamos a decir, bueno, ¿quién empezó esta guerra? Ujú, ujú. Sí, ahora una cuestión para ir terminando
o no, no para revisar las relaciones de China con América Latina, sino básicamente las relaciones de China con Argentina. O sea, Mm, Argentina ha sido una contraparte comercial importante, ha tenido acuerdos, o por ejemplo, el acuerdo ese de investigación espacial en el sur, ha tenido los acuerdos SWAP. Entonces, ha mantenido más bien una relación fluida en estas últimas 2 décadas. sí, Con el cambio de régimen que se viene y con esa retórica tan anti-China, anti-rusa que planteó Milei, bueno, ya hemos visto que ya cuando está en el poder, lo va a asumir pronto, pero ya está moderando el lenguaje, ya su futura ministra de Relaciones Exteriores dice, no vamos a romper ni con China, ni con Rusia, ni con nadie, pero el alineamiento con los Estados Unidos y con Israel parece absolutamente evidente. ¿Cómo ves tú el futuro de las relaciones China-Argentina? mira, primero, hablando de fluidez, las posiciones del Milei o su grupo actual también están muy fluidas, porque si uno ve lo que decía hace 2 meses y lo que está haciendo ahora, hay un gran cambio. Como vos decís, se ha moderado, se ha entrado en una situación de realismo. Nosotros acá tenemos lo que llamamos el teorema de Baglini. Baglini es por Raúl Baglini, era un diputado de la Unión Cívica Radical que en los años 90, creo que fue, es un señor que ya murió, dijo que las propuestas de los políticos se iban moderando a medida que se iban acercando al poder, porque Ujú. van viendo que las dificultades, las limitaciones, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En el caso de Milei está sucediendo eso, notoriamente, como lo decís, ya algunos le llaman el león herbívoro, porque él se presentaba como el león, ahora se sube el león herbívoro, y efectivamente con la China comunista no queremos saber nada, pero su canciller designada se entrevistó con el embajador chino. Con Brasil no queremos saber nada porque Lula es comunista, pero ya se fue, nombró embajador al embajador que ya estaba nombrado por el gobierno kirchnerista, que tiene una muy buena relación con Brasil y es un señor muy de acuerdos y Ujú. Daniel Scioli se llama. Y bueno, con Estados Unidos es previsible que hizo sus primeras visitas a Estados Unidos y va a ver, esto va a afectar quizás a cuestiones puntuales como si la Argentina a lo mejor decide no incorporarse a los BRICS, por ejemplo, que eso no va a afectar nada porque no, eso hubiera sido una cosa más, para, a mi juicio, simbólica, política, que de resultados prácticos. Y que a lo mejor tampoco termina o termina saliendo de su participación en la ruta de la seda, lo cual también va a tener un sentido político, pero a los efectos prácticos no creo que tenga mucha importancia, porque el problema con las relaciones con China es que muchos proyectos de inversión que China tenía, etcétera, están paralizados porque en la medida en que tenían el requisito de una contraparte de aporte de capital del Estado, se fueron paralizando porque el Estado ya no tiene plata. Eso es muy sencillo. Milei lo dijo, no hay más plata. Efectivamente, no solamente no hay más plata, porque un Estado siempre puede conseguir plata endeudándose, pero la Argentina ya no se puede endeudar porque nadie le presta más plata porque ya tiene unas deudas públicas y privadas insostenibles en un contexto que no tiene un peso para pagarla. Esto puede generar una situación, ya estamos en una situación de extrema complejidad, extrema crisis, etcétera. Pero esto, por una serie de medidas que no viene el caso ahora, necesariamente se tiene que complicar en el futuro. Independiente, acá yo digo, acá podría haber ganado las elecciones el Che Guevara, la Madre Teresa, Xi Jinping o
el ajuste había que hacerlo, porque ahora están en el ajuste había que hacerlo porque ya es cuando no tenés más plata, no tenés más crédito, no podés gastar más plata. Es muy Ujú. sencillo. Y si se financia el gasto con más emisión, ya tenemos una inflación del 140%, puede pasar cualquier cosa. Bueno, entonces yo creo que las relaciones con China se van a ir aceitando, morigerando y ya no va a haber las declaraciones y los énfasis pro-chinos y el apoyo a China. Por ejemplo, nosotros ahora tenemos un embajador en China que se llama Sabino Vaca Narvaja, que habla y parece un representante de China en la Argentina y no el representante de la Argentina a China. Pondera la política china, la estrategia internacional china, esto y aquello. Bueno, esas cosas produce este país, esa clase que aparte se dice nacionalista, patriota y todo eso. Pero vaya, y está haciendo una, bueno, es de una corriente política que está a favor de un alineamiento estricto con China, Rusia, Irán y compañía. Ujú. Eso ya, no, por lo menos mientras dure este gobierno, se va a ir revisando. Ahora, en términos prácticos, la canciller designada Diana Mondino es una economista liberal con un criterio, como todo liberal, muy comercialista, muy de vincularse con el mundo, de apertura comercial, de convocar inversiones. Y si los chinos quieren venir a inversión, Diana Mondino y el gobierno le va a decir, bueno, vengan a invertir. Lo que pasa, no creo, ese es otro tema, los chinos están Así es. reduciendo sus Ujú. inversiones porque también se pasaron, como decimos acá, se pasaron de rosca y ahora tienen problemas para recuperar, Así es. Sí, para que sus pues inversiones sean... justamente por allí quería plantearte la última pregunta. O sea, tú dices que destacas en tu texto, en tu libro, el rol importante de China como como prestando dinero a los distintos países latinoamericanos, poniendo recursos en el BID, en el Banco Mundial, etcétera, y pero es indudable, y por ahí había algún estudio de hace unos 2 años que mostraba que eso se detuvo, se frenó. Y como tú señalas, Argentina va a necesitar financiamiento y el financiamiento bilateral y sobre todo el financiamiento chino siempre estará al menos en el pensamiento, en el imaginario de cualquier autoridad o por menos una renegociación de los endeudamientos que tenga acumulados China de Argentina con China. Entonces, tú señalas en tu texto que hay un debate ahí que algunos destacan el tipo de condicionalidades que maneja China en sus préstamos. Y entonces, simplemente la pregunta sería, ¿tú crees que, por ejemplo, el nuevo gobierno puede tener posibilidades de financiarse o de refinanciar algo con China? ¿Va a Mira, lograrlo? sí, acá lo que hay es que más allá del financiamiento directo de China, el swap, se hicieron acuerdos para utilizar parte de ese dinero para, como decía, pagarle al FMI, pagar importaciones chinas. Eso en un swap, eso es una situación típica. El swap es un asiento contable. Digo, yo tengo Así es. tantos yuanes, pero en realidad está ahí anotado. Pero si mientras estén ahí encima del mostrador y se puedan mirar, los anoto en las reservas y todo queda muy bonito. Pero no los puedo usar. Si los Ya. uso, se reducen las reservas por una parte y por otra parte, la parte que uso se convierte en una deuda externa. Porque el país te dice, yo te presto un peso para que lo muestres, no para que lo uses. Si lo usas, después me lo tenés que devolver y no lo tenés. Entonces esto tenemos que firmar un pagaré, me debes tanta plata. Y eso China lo hace con intereses que en general en todos sus préstamos, ya desde hace años se señala que suelen ser bastante elevados, y con condiciones que son Así es. opacas o desconocidas. Como Eso en garantías. en todo. En nosotros, con nuestro peculiar gobierno que todavía tenemos,
el presidente dijo públicamente las condiciones de utilización del swap de China son, ¿cómo se llama? Secretas, ¿no es cierto? Es decir, el gobierno le dice, nosotros estamos endeudando el Estado con una potencia extranjera, pero no le vamos a decir qué condiciones aceptamos de esa potencia. Es decir, bueno, bárbaro. Pero está dicho, aparte que aunque no lo hubiera dicho, acá es las cosas, bueno, ¿y cómo es? Las condiciones con que se utiliza, qué tasa de interés, entonces los analistas deducen, sí, debe ser tal tasa, y eso, pero después las otras condiciones no. Ahora bien, por ejemplo, estaba negociándose una ampliación de la utilización del swap, pero la China la frenó ahora. Así que va a ver qué pasa cuando ascienda el nuevo gobierno, qué pasa ya ahí, sí, explícitamente con las relaciones, y si China acepta, también puede tener interés, más allá de lo que diga el presidente en eso, a tener también una buena relación para contrapesar esta tendencia hacia la reformulación proestadounidense de la política exterior. Es la diplomacia de la billetera, que todo el que puede la usa, ¿no es cierto? Julio, ha sido un gusto, como siempre, se quedan un montón de temas en el tintero. Esperamos en un futuro próximo conversar nuevamente sobre estos temas que nos encantan. Muchísimas gracias una vez más y a una próxima oportunidad. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Observatorio Internacional, una producción de Voz Andina Internacional. Hasta pronto.